Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa que se hace con el apoyo de los fondos de la Autoridad Nacional de Televisión y el apoyo investigativo del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle. Bueno, estamos aquí en la Casa de la Cultura de Santander de Quilichao, un pueblo de un gran mulataje y una gran relación con las culturas negras y con las culturas indígenas de nuestro país, en el norte del Cauca, muy cercano a Popayán y a Cali. Y aquí tenemos uno de sus mejores exponentes en el terreno de la música, Carlos Fernando Balanta, conocido por su agrupación, que es él, que es Baterimba. Él toca varios instrumentos, hace giras por todo el mundo. Empezó en el 2007 en el Petronio Álvarez y ya hoy es uno de nuestros grandes artistas, no solamente nacionales, sino internacionales. Entonces vamos a hablar mucho de la vida, de las experiencias y de la música que toca Carlos Fernando Balanta aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Carlos Fernando Balanta, el gran artista de Baterimba, que todos ustedes deben haber escuchado y aplaudido y bailado en el Petronio Álvarez en diferentes versiones y en tanta fiesta que hay en este país que anima nuestro amigo Balanta. Para comenzar esta conversación vamos a ver primero una nota. Carlos Fernando Balanta Mesú Baterimba es un personaje emblemático de la región del norte del Cauca. Y una vez le decía a él, como el Chocó tiene sus personajes emblemáticos, digamos, en esta música que le podemos llamar fusión, que es Choquitao, el norte del Cauca tiene a Carlos Fernando Balanta, que indudablemente es una persona muy capaz, viene de toda una dinastía, los Balanta, de don Gaspar Balanta, su papá Polinar Polo, que lo apodaban, y hay en ese grupo, digamos, en ese clan de esos Balanta, gente muy interesante. Todos sus hermanos interpretan algún tipo de música. Hay unos que tienen formación musical universitaria, pero la mayoría no la tienen. Han como heredado de sus ancestros toda esta tradición musical. En ese sentido es muy importante el aporte de Carlos Fernando Balanta. Tuve la oportunidad de calificarlo cuando fui jurado en una de las versiones del Festival de Música del Pacífico, junto con Yuri Buenaventura. Yuri Buenaventura es un músico, todos sabemos el reconocimiento a nivel mundial. Cuando se presenta Carlos Fernando Balanta en el escenario, Yuri se para y me dice, bueno, un término vulgar, como que era un fenómeno este señor, cómo una persona logra articular, manejar varios instrumentos y la voz. Los que de pronto tenemos o interpretamos algún instrumento, cuando le metemos la voz tenemos muchas dificultades. Él logra articular varios instrumentos con la voz. Bueno, aquí en Conversan 2 con Carlos Fernando Balanta, el gran artista de Baterimba. Bueno, hay que preguntarle, él es de Santander, de familia de músicos, es decir, ¿cómo empieza la iniciación musical de un niño como tú aquí en esta región tan llena de ritmos, de música y de tradiciones, dijéramos, ancestrales, vernáculas? Bueno, Quilichao ha sido un sitio muy cultural, bandas, grupos musicales por doquier, y esa permisividad familiar que le dan a uno de dañar las ollas, dañar cuanta tapa encuentre y cuanto tarro, es lo que te permite aflorar en la música. Más adelante entras a agrupaciones
y empiezas a explotar todo tu potencial. Y tu padre y tus hermanos mayores y tus tíos eran músicos. Sí, desde los abuelos, vengo de abolengos, tatarabuelos, han sido como los matrones de las fiestas de adoración, las fugas. Mis hermanos a muy temprana edad entraron a bandas municipales e hicieron también sus propios grupos. Y a los 12 años ya empiezo yo a hacer como incursiones por todo el Cauca en un grupo de danzas tocando los tambores, y lo que permite como esa escuela de dejar el miedo para de ahí en adelante encaminarme. Después de tu entrada al colegio, ahí ya comienzas a tener más entidad y te has vinculado muchísimo a esa parte en la educación, a trabajar con los muchachos, con los jóvenes, la danza, los ritmos y la cultura popular. Sí, y hay anécdotas, incluso a los cerca de 14 años ya era director de un grupo de danzas de un colegio, un internado donde estuve cerca de Bolívar, Cauca. Entonces siempre me ha apasionado también como esa parte de multiplicar, de no quedarme con nada, sino que bueno, si yo también tocaba a mis amigos, de hecho tengo grandes amigos que ahorita son muy buenos músicos que comenzaron en esa época, motivados tal vez viéndome o simplemente allegados a la familia que les gustaba todo este tipo de arte, y ahí donde se difunde esa música y se sigue multiplicando. Sí, yo creo que la palabra a utilizar es multiplicador, siempre ha sido como esa conciencia. Bueno, y veo que tú siempre tienes programación con la gente de los pueblitos aledaños aquí a Santander, vas a las veredas, vas a las pequeñas caseríos. Es decir, no hay, creo yo, lugar de la geografía alrededor de este norte del Cauca en el cual tú no hayas tocado. Yo te he visto en varios lugares y siempre eres bien recibido por las comunidades. ¿Qué puedes decir de esa relación que hay con esas comunidades y la tradición viva que todavía tenemos de nuestras músicas ancestrales? Bueno, es parte también como de mi estudio y esa relación que tengo con ellos de ir a las veredas, incluso no veredas que son afro, veredas que tienen ese toque indígena, veredas nasa. Y es ahí donde también reinvento y recargo, ¿cierto? Recargo todo este potencial. Por ejemplo, hay un tema que lo saqué que es como muy indio, muy mestizo, que se llama cumbia con marimba. Esto fue lo que me permitió sacar como ese mulataje musical, porque si bien soy afro y obedezco a mi etnia y a la marimba, el violín y a la percusión, también he dejado que mi música sea permeada por otros matices y otras etnias. Bueno, y hay algo que yo admiro mucho en tu trabajo, es que estás siempre tratando de que esta música ancestral, esta música de los aires tradicionales, los bundes, los abosados, las fugas, que es lo que tú más divulgas, dialogue con otras músicas. Yo en alguna vez te vi unos ensayos con música brasilera. Sí. Entonces cuéntanos un poco como músico, ¿eso qué significa musicalmente? ¿Qué te aporta? Musicalmente, lograr estar en ese estándar de world music, ¿no? Música del mundo. Baterimba me ha permitido ya viajar a varios rincones, mencionemos de pronto Sudáfrica, parte del Asia, la India, ¿cierto? Algo de Europa. Y es ahí donde tú realmente empiezas como a fusionarte y a ver estas sonoridades cómo van calando. La experiencia, por ejemplo, en la India, al tocar con un tipo como mi símil, ¿cierto? Que toca como 10 instrumentos y tiene 10 tambores y la tabla y una cantidad de cosas, nos fusionamos y es ver cómo esas sonoridades se acercaban y eran muy de una corriente, pero a la vez tan distantes, porque es que estamos hablando de continentes, ¿cierto? Entonces todo esto me excitaba y la reacción en el bailador y en la gente era una experiencia única. Y es así como creo que Baterimba siempre va a estar con esa identidad, esa idea de siempre estar explorando, buscando, fusionar. No hay que negarlo, me he encontrado con grandes músicos que me han aportado.
y el estar de pronto una semana con ellos, estar 3 días, creo que fuiste testigo cuando estuvimos con Changuito, Johnny Pacheco, una cantidad de artistas en Barranquilla, en el Carnaval de las Artes, que te lo agradeceré eternamente. Es algo impresionante, todo ese apoyo que me diste para poder compartir con esta gente. Me enseñaba a tocar marimba a Changuito y él hizo el esfuerzo. Bueno, como ven, vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con Carlos Fernando Balanta de Baterimba. Hemos estado hablando mucho de sus inicios musicales. Vamos a aprovechar este fragmento del programa para hablar de un evento que ya es emblemático de la música del Pacífico. Me refiero al Petronio Álvarez, ese gran compositor de Buenaventura, que todos hemos bailado, hemos gozado, y que hoy es una plataforma donde aparecen estas figuras. Carlos Fernando empezó en el 2007, después se lo ganó en el 2008, después en el 2010. Y bueno, yo quiero que nos hables un poquito de qué significó para ti la experiencia del Petronio Álvarez como músico. Bueno, Petronio Álvarez, mi universidad, mi PhD, mi posgrado, una cantidad de cosas al cual siempre quiero regresar para seguir estudiando. 2007, una mención de honor que me da Leonor González Mina, en ese tiempo jurado, me lanza, me impulsa y me dice, no pares, sigue luchando por esto. Vuelvo al 2008, me lo gano, 2010, vienen los viajes internacionales, viene una cantidad de cosas, y siempre con esas ganas de regresar a Petronio, porque es eso, se ha convertido como en esa universidad. Así no te contraten para tocar, así no estés participando, siempre es bueno como músico estar cerca de esta gente, estar cerca de la gente que viene de los ríos, estar como a la vanguardia de qué es lo que está pasando con los grupos de modalidad libre, con los grupos que vienen de raizales. Siempre es bien importante seguir en contacto con esta gente. Fuera de eso, Petronio ya es una familia. Ahí te encuentras gente que viste hace 4 años, pero te la encuentras y es con esa misma alegría. Siempre traen algo para darte, para aportarte, y eso es Petronio. Petronio es una familia. Fuera de eso, para agregar, lo comparo con Viña del Mar, para los artistas que van allá. Ese monstruo de 120,000 personas que han hecho el cálculo, al tú llegar a la tarima y verlo, la verdad, recibir esa energía es demasiado gratificante, y que gocen y canten tus canciones mucho más. Bueno, hay una pregunta que se le ha hecho a muchos de los músicos en estos últimos años, y es el tema que surge cada que finaliza un Petronio. ¿Qué queda? Queda que se conserva la tradición, queda que está creciendo cada vez más el interés por esa música de gente que viene de todo el país, inclusive de otros países del mundo. Queda el que estamos manteniendo una tradición, pero al mismo tiempo también se apuesta a que salgan nuevas agrupaciones, sobre todo en la modalidad libre. Y es la pregunta, tú que estás ahora ya recorriendo el mundo como músico profesional, es decir, ¿qué opinas de esa música que se tiene que elaborar a partir de esa fuerte tradición que siempre va a estar manteniendo el Petronio? Bueno, yo lo que creo es que los grupos tienen que salir, no esperar solamente la fecha, no esperar la fecha de que llega Petronio, nos armamos, nos organizamos y estamos fuertes, listos para Petronio. Lo que creo es que lo que deja Petronio es algo muy grande y que muchos grupos no aprovechan, ¿cierto? Te dejan todo ese tipo de experiencia que te digo yo, que uno comparte con la gente, que disfruta, y es ahí donde ellos tienen que salir a seguir compartiendo, buscar los festivales, donde hay una presentación, vamos a este colegio, multiplicar, volverse multiplicadores de esta música. Esta música no se puede quedar solamente en los garajes y prepararla 4 meses antes para de pronto hacer presencia en Petronio. El mismo Petronio creo que podría también generar otro tipo de espacios, por ejemplo, talleres permanentes, seminarios permanentes, giras permanentes, ¿cierto? Tú te ganas un Petronio y a veces quedas como, sí, me lo gané, qué chévere,
pero bueno, podría eso vincularte a una gira de conciertos. El ganador de Petronio Álvarez puede ir a representar el Mono Núñez, puede ir a representar otro tipo de festivales. Entonces creo yo que sería un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo entre el festival y los mismos actores. Seguir con esa entereza de multiplicar. Yo lo hice y me ha dado excelentes resultados, al punto de que también tengo un sistema que se llama diezmar. Yo llego de una gira y me gusta ir mucho a las instituciones, a los pueblos, como tú mencionabas ahora, a tocar y a seguir como con ese ensayo fuera de mi garaje. Más o menos lo que creo yo que podrían hacer los demás grupos para que esto no decaiga, sino que antes cada vez coja más fuerza. Sí, claro, que es el trabajo que tú haces aquí con las comunidades y los pueblos alrededor, que entre otras cosas de esta zona para nuestros televidentes surge hace unos años por labor de Carlos Alberto Velasco, otro investigador de la música del norte del Cauca, surge la modalidad de violines caucanos. Contigo estaban algunas de esas fiestas en las distintas veredas y pueblos de por acá. Y quiero decirte es que esa modalidad ha empezado ya a organizarse mejor. ¿Cómo ves tú la modalidad tan propia de aquí de Santander y sus alrededores? No, con una fuerza impresionante. Sus inicios fueron difíciles, había que educar el oído de muchos consumidores, y esto ha ido pasando grano a grano, año a año, ha ido cogiendo una fuerza al punto en que las agrupaciones, cuando van ya invitadas, ¿cierto? Que se han ganado, van invitadas, ponen a gozar la gente como cualquier grupo de modalidad libre. Ya lo vimos con Son Balanta, ya lo hemos visto con Palmeras, agrupaciones que han ido asumiendo un gran nivel y una gran responsabilidad que tiene que ver con esto, con el disfrute, poner a gozar a la gente. Está la tradición, pero también ponerle un poco de alegría, un poco de picante, y fuera de eso, estructurar, ¿cierto? Estructurar más sus interpretaciones y sus composiciones, y esto le ha ido dando un realce a esta categoría. Vimos los ganadores de este año, Puerto Tejada, con un gran despliegue de innovación en cuanto a incluso teatro, ¿cierto? Que se le ha ido inculcando, y eso hace que la gente se vaya enamorando poco a poco de esta modalidad. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2. Vamos a ver una nota para seguir esta interesante conversación con Carlos Fernando Balanta de Baterimba. La otra situación interesante es cómo hace composiciones de la cotidianidad de la gente. Por ejemplo, las señoras jubiladas que una vez conversaban que ellas no iban a mantener un muchacho, de eso se prende para hacer una canción que le da la vuelta no solo a la región, sino a todo el mundo. En sus últimas producciones viene sacando nuestros aires propios, que es las jugas, a presentarlas al mundo. A los africanos los puso a bailar jugas, en Asia puso a bailar jugas, y eso en términos de aporte y de difusión de la región norte del Cauca es muy interesante, y eso se lo debemos a Baterimba, Carlos Fernando Balanta. Seguimos aquí conversando después de esta nota con Carlos Fernando Balanta. Hoy ya es una celebridad en las fiestas populares en Colombia, en muchas partes de América Latina. Yo lo he visto tocar en Barranquilla, enloquece a los niños, a los jóvenes. Lo vi tocar ante 10.000 personas en el Perú.
venía de Bolivia, una plaza con 45.000 personas, y bueno, esos eran los comienzos hace unos 3, 4 años. Ya hoy va a públicos enormes en Asia, en África del Sur, y yo quiero preguntarte un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, con el público asiático? Es un público muy ávido sería la palabra, están que consumen nuestra música. Uno llega allá y sí, llega como una celebridad, llegan con ese hambre de toque ya, por favor, y bailan, cantan, gozan. Un público muy dispuesto, material fino para trabajar, diría yo. Es un público que te recibe con los brazos abiertos, intercambian su música, hacemos esas fusiones. Tuve la oportunidad de dar como una especie de seminario de introducción a la música del Pacífico, a la música colombiana, y fue muy grata la experiencia, al punto de que ellos me sorprendieron, en 2, 3 horas montaron una obra y me la dieron como parte de pago, de que mire, profe, esto es lo que hicimos en homenaje a tu música. Entonces es algo muy grato. Y también has tenido una reciente experiencia con Sudáfrica, es público africano, que tienen tanta tradición, que tienen tanta fuerza esas músicas de este continente africano. ¿Cómo fue esa experiencia? Comienzo por decir de que muchos músicos, en especial de acá del Pacífico, y músicos dedicados a la percusión, quisieran conocer esta parte de África por la historia de tambores y todo este cuento. Algo mágico, algo único. Estuve en un festival bastante importante, National Art Festival, donde se convocaron muchos artistas. De primera mano, tener un profesor que te enseñe a tocar los balafones, que te enseñe a tocar las múltiples clases de marimba que existen en África, instrumentos de percusión que ni sabía que existían, muchas sonoridades, bastante importante, y ver esa conexión de algunas músicas de tu país con algunas músicas de allá. Y en los conciertos, ver cómo la gente vibraba, cantaba y se dejaban llevar por esta sonoridad un poco familiar para ellos, pero interpretada desde acá, desde un colombiano. Entonces habían ciertos matices como de, bueno, ¿y esto cómo es? Y se iban dejando llevar, y los conciertos únicos. Además que tengo algo para aportar. Nuestra música fue de conciertos llenos y de conciertos pagos. Entonces, algo que yo digo, que cuando algún músico del Pacífico tenga la oportunidad de ir, o incluso de Colombia, tendrá simplemente que pensar en que lo van a recibir bien y llevarse una muy grata experiencia. Bueno, esto que nos cuenta Carlos Fernando, pues satisface mucho, porque en memoria de Germán Patiño, que tanto pensó en que esto conquistara el mundo, creo que ya, no solamente con Carlos Fernando, sino con muchos otros músicos, los aires de esta región, las sonoridades de esta región de nuestro país, el Pacífico colombiano, están conquistando el mundo. Yo creo que ya no somos tan desconocidos. Bueno, ha sido un placer tener aquí en Conversan 2 a Carlos Fernando, y nos volvemos a ver en otra emisión aquí en Conversan 2. Muchas gracias. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.